Dice la palabra, porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. El nombre del mensaje de esta noche es la revelación del amor del Padre. ¿Puede repetirlo conmigo? La revelación del amor del Padre. En una oportunidad Moisés quiso conocer al Padre y no se le fue permitido. Otra ocasión también Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todo lo que podemos conocer del Padre, lo podemos recibir por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo su Hijo. Y yo pensaba en esta palabra, y si uno ya tiene la experiencia de ser padre, yo creo que es más difícil ver sufrir a un hijo que sufrir uno mismo. ¿Me dicen amén los padres? ¿No es cierto que todos los padres, si tenemos la opción de decir quién tiene que sufrir, tu hijo o tú, yo creo que la gran mayoría decimos no, quiero sufrir yo? Porque mayor es el sufrimiento de un padre cuando un hijo está pasando dificultad. Y el padre tuvo que ver cómo su hijo sufría en la cruz. Muchos no conocen al Padre, pero a través de Jesucristo podemos conocer al Padre. Dice la palabra del Señor en Mateo 11, 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nosotros solo podemos ir conociendo al Padre por medio de lo que nos revela su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. Y a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo podemos ver cuán grande es el amor del Padre para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice en Juan 5:19, respondió entonces Jesús, Evangelio de Juan 5:19, dice, y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, todo lo que el Hijo hizo, lo realizó por voluntad del Padre. El Padre quería que la gente se sane cuando Cristo estaba sanando. El Padre quería que la gente se libere cuando Jesucristo estaba liberando. El Padre quería perdonar cuando Jesucristo estaba perdonando. Amén. Entonces, por medio de Jesucristo, nosotros podemos ir conociendo al Padre. Cuán grande es su amor para nuestra vida. El apóstol Juan no encuentra una palabra que alcance a dimensionar el amor del Padre, porque dice de tal manera, no encontró una palabra que cubriera el gran amor del Padre que dio a su Hijo. Y ese
ese gran amor del Padre tiene que ser revelado a tu vida y revelado a mi vida, para que nosotros no caminemos en esta vida como huérfanos. El Señor dijo, no lo voy a dejar huérfanos. ¿Sabe que una persona huérfana, hermano, se siente solo, se siente sola en la vida? Pero cuando se te revela el amor del Padre, jamás vas a estar solo o sola. Jamás te vas a sentir solo o sola cuando el Padre revela ese gran amor por tu vida. Ya nosotros lo comenzamos a ver al estar meditando en este texto que hemos leído. Dice que de tal manera amó Dios, el Padre, que ha dado a su Hijo. Él entregó a su Hijo por ti, Él entregó a su Hijo por mí. El verso en primera carta de Juan, el capítulo 3, verso 1, dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira cuán amor nos ha dado el Padre. Mira cuán amor el apóstol Juan tuvo la revelación del amor del Padre. Y dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, el Señor ya en su plan, en la eternidad pasada, Él ideó que usted y yo seamos hijos de Él, las hermanas hijas de Él. Él sabía todo lo que nosotros como seres humanos íbamos a pasar, pero dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo ya nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y sabe, hermanos, cuando comenzamos a entender y a ver que somos hijos de Dios, cambia nuestra comunión con Él. Y comenzamos a experimentar otra manera de mirar a Dios. Hay un texto en Segunda de Corintios, el capítulo 12, 14 y 15. Quiero que leamos este texto. Dice así, Segunda de Corintios 12, versos 14 y 15. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Aquí el apóstol Pablo está experimentando el amor del Padre. Cuando alguien recibe la administración del amor del Padre, ve las cosas distintas. Dice aquí el apóstol Pablo, no estoy buscando lo vuestro, sino a vosotros. Y yo pensaba primeramente en el Señor. La eternidad pasada, antes que se crearan las cosas, antes que Dios creara las cosas, Dios habitaba en sí mismo. Él no necesitaba nada. Él existe y tiene vida en sí mismo. Pero sin embargo, Él creó todas las cosas y creó este planeta Tierra para nosotros. Él no necesita nada. Pero sin embargo, Él preparó todas las cosas para usted y para mí, para los seres humanos.
Todo lo que nosotros vemos, el Padre lo ideó y luego lo creó para usted y para mí. Y Él no necesita nada. Él no viene a buscar lo que nosotros tenemos si Él creó todas las cosas. Entonces, cuando alguien es ministrado por el amor del Padre, ve distinto a las personas. Yo no sé qué experiencia tuviste, porque muchas veces pasa, hermano, que la imagen de Dios el Padre es empañada por la experiencia de vida que han tenido o que hemos tenido muchos de nosotros. Muchas personas, por el hecho de que quizá no han tenido un buen padre, le cuesta relacionarse con Dios el Padre. Le cuesta. En otros casos, hay personas que han tenido una mala experiencia con algún padre en la fe, o como se le llama, un padre espiritual. Entonces, esa mala experiencia que tuvo con esa paternidad espiritual hace que le cueste relacionarse como debe ser con Dios el Padre. Pero tengo una noticia en esta noche. No sé cómo fue tu padre en lo biológico, en lo natural. No sé cómo fue tu padre. Si tuviste alguna paternidad espiritual, si te llevaste alguna decepción, quiero decirte que Dios no es así. Amén. Yo me estaba acordando el día de hoy y honro a mi padre porque si bien él estuvo mucho tiempo sin conocer al Señor, pero hubo una imagen que se me quedó grabada en la mente. Una imagen cuando él estaba un poco pasado, porque él a veces tomaba, estaba un poco pasado de la bebida. Pero me acuerdo que él estaba sentado y nos llamó y nos abrazó. Y yo me acuerdo de eso, a pesar de que en ese momento él todavía no conocía al Señor, yo podía ver ese amor de padre. Ese amor de padre que era capaz mire, de hacer lo que sea. En una oportunidad, yo no sé si le conté esto, nosotros vivíamos en el campo y en el campo, en las zonas así, mayormente cuando hay así mal tiempo, comienzan a salir las víboras. Y entró una víbora a la pieza donde nosotros estábamos. Y bueno, él como todas las mañanas, mi papá se levanta para ir a despertarnos, porque teníamos que ir a trabajar. Y él siente que le muerde una víbora. Porque él sin querer aprieta con la puerta a la víbora. Él salió afuera. Pero él se dio cuenta que la víbora quedó en la pieza. Y todavía no amanecía bien. Entonces, ¿sabe qué hizo mi papá? Aunque no veía la víbora, entró de nuevo. Nos alzó y nos sacó. Y le volvió a picar la víbora. Creo que le picó 3 veces. Y uno ahí puede ver lo que realmente es el amor de un padre. Dios deposita aún en padre, en lo natural, ese amor, ese cuidado. Y a veces, hermano, a nosotros nos cuesta relacionarnos con Dios el Padre porque lo conocemos muy poco. Pero el Señor se quiere revelar a nuestra vida. Quiero que leamos aquí en Romanos, el capítulo 8, versos 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo
da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos tienen el testimonio de que son hijos de Dios? Amén. Gloria al Señor. Para cerrar la historia que le estuve contando, por esas picaduras de víbora, mi papá estuvo a punto de morir, pero bueno, se salvó, gracias al Señor. Siguió con vida un tiempo más, varios años más. Bueno, aquí la palabra nos dice que en nuestro espíritu hay un testimonio que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, dice aquí la palabra, y si hijo, también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Cuando entendemos que somos hijos de Dios y que no solamente el Señor va a estar dándonos su cuidado, sino que también el Señor ha preparado una herencia. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos herencia. Somos herederos de Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. Hay algunos que dicen, ¿por qué mi papá no hubiera sido rico? Pero usted tiene el Padre más rico de todos. Amén. Es heredero de Dios. Y esa herencia, hermano, está ligada al llamamiento, al propósito que Dios tiene con nosotros y a la madurez espiritual. La herencia que el Padre preparó para usted y preparó para mí está unido al propósito y a la madurez espiritual que usted tiene que llegar. Ahora, nosotros conocemos una historia donde el Señor nos cuenta de aquel hijo menor. La palabra de Dios nos habla de aquel hijo menor que le pidió sus bienes. En Lucas, el libro de Lucas, tenemos aquí la palabra de Dios, capítulo 15, verso 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes, sería la herencia. Dice, no muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, si he leído bien. ¿Sabe, hermanos? ¿Por qué este hijo menor le pide la herencia? Porque él sabía que en la presencia del Padre no podía vivir practicando el pecado. Cuando uno sigue la historia, se va a dar cuenta que dice que este joven se fue a vivir con rameras, se fue a malgastar sus bienes. Y sabe, cuando una persona quiere salirse de la presencia del Padre, de la cobertura del Padre, es porque quiere practicar el pecado. Quiere estar allí viviendo una vida entregada a placeres. Por eso mucha gente le cuesta permanecer donde está la presencia de Dios, porque sabe que ante la presencia de Dios no puede practicar el pecado. No aguanta la persona. Se termina yendo. La persona que practica el pecado, tarde o temprano, es sacado de la congregación. Porque no puede. Y es lo que le pasaba a este joven. Dijo, yo en la casa de mi padre no voy a poder vivir como yo estoy anhelando. Y se fue.
Pero también dice la palabra que estaba el hijo mayor. El hijo mayor que sí se quedó. Pero sabe que este hijo mayor tampoco conocía al padre como tenía que ser. Porque cuando el hijo menor volvió arrepentido, él se puso resentido y le dijo: padre, tanto tiempo te he servido y no me has dado un cabrito para que yo disfrute con mis amigos, y vino este que malgastó su dinero, su herencia, y tú le haces una gran fiesta. Y el padre le responde y le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que le faltaba entender a este hijo mayor? Que lo que el padre tenía era de él, era su herencia. Amén. ¿Saben? Muchas personas, aún estando congregándose, es como que no conocen el amor del Padre. No conocen lo que el Padre tiene para su vida. Por eso necesitamos que se nos revele el amor del Padre. Que se nos revele, que podamos ser ministrados. Entonces usted va a vivir en esa confianza en Dios. Usted nunca estará solo. Usted siempre contará con la compañía del Señor en donde vaya. La gente le puede dejar, las personas pueden ir y venir, pero el que siempre va a estar con usted es el Padre. Va a estar ahí para ayudarlo, para levantarlo. Y mire, quiero terminar leyendo esta palabra. Y le invito a estar de pie, porque vamos a tener un tiempo de ministración. Dice la Escritura que este joven, el menor, cuando se dio cuenta que malgastó todo, él regresó a su padre. Y él pensaba que el padre lo iba a tener como un empleado. Y sabe, hermanos, lo que me impresiona de esta palabra en Lucas 15, verso 20, dice: y levantándose, cuando él vio que su hijo estaba viniendo, que venía arrepentido, buscando la ayuda del Padre, dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Gloria a Dios. ¿Sabe que este padre de esta parábola está representando a nuestro Dios el Padre? Está representando a Dios el Padre. Mire, no sé si en alguna oportunidad experimentaste el abrazo del Padre. Cuando nosotros le buscamos, usted puede experimentar ese abrazo del Padre. Ese abrazo del Padre que te va a dar una seguridad, que te va a hacer sentir que no estás solo, que no estás sola, sino que Él está allí para cuidarte, para protegerte, para defenderte. Yo quisiera que estemos orando en esta hora. Y si usted quiere venir aquí adelante unos minutitos
Vamos a pedirle que la presencia de Dios esté ministrando tu vida. Quizás muchas veces pasas por situaciones de incertidumbre porque no conoces quién es tu Padre o cómo es tu Padre. Y si tú le dices, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero, Señor, que estés cuidando mi vida. Gloria a Dios. ¿Sabe? Hay vidas que sienten que están luchando solo, que están luchando solas con lo que están pasando. Pero el Padre en esta noche te quiere dar un abrazo. El Señor ministraba esto a mi espíritu en esta tarde. El Señor te quiere dar un abrazo. Y te quiere decir, hijo, yo estoy contigo. Hija, yo estoy contigo. Y yo quiero invitarte, si tú quieres venir unos minutos, vamos a orar.